Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. El octavo objetivo de desarrollo sostenible ofrece promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo productivo y el trabajo decente para todas y todos. Así dice en esas palabras. Ustedes saben perfectamente que yo no hablo en ese lenguaje, pero tengo que ser en este caso muy explícito y muy puntual. Más allá de eso, pues vemos que este objetivo es hermoso, ¿verdad? Pero este es el sueño de toda persona de noble corazón, con preocupación constante en la sociedad para que no solo haya justicia social, sino además provisión de alimentos, educación y bienestar general para todos. Pues para nadie puede ser ajeno que si hay suficiente producción de bienes y servicios, más trabajo digno y bien remunerado para todos, sus repercusiones convertirían al mundo en un verdadero paraíso de equidad. Excelente objetivo de los magnates del Foro Económico Mundial, que van a dejar de explotar a la humanidad y a sacrificar la posibilidad de seguir acumulando dinero en sus cuentas de 12 y más cifras, con tal de darnos al resto del mundo un bienestar que ellos mismos no tienen intención ni idea de cómo lograrlo, pero allí están ofreciendo todo esto. La Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Proverbios que hay 6 cosas que Dios abomina, y en el verso 17 menciona entre ellas a la lengua mentirosa, y en el verso 19 vuelve a mencionar al testigo falso que habla mentiras. Si bien es cierto, la mentira frontal y directa es la manera más identificable para engañar, la manipulación es otra herramienta que, más sutil que la anterior, ha sido utilizada desde el jardín del Edén. La manipulación es mucho más elaborada y busca seducir a la víctima, no solo para que crea, sino para que, una vez seducida, defienda a la mentira como si fuese verdad, por lo cual es una especie de llave universal útil para engañar a la gente. Si usted revisa la lista de las 20 compañías más grandes del planeta, encontrará los nombres de ellas con su capitalización bursátil respectiva. Algunas de estas empresas registran cifras de más de 2 billones, con B, billones de dólares, y la mayoría son ampliamente conocidas por sus nombres. Pero detrás de estas compañías hay consorcios empresariales más grandes aún, muy poderosos, que tienen acciones en estas compañías. Los nombres de estos consorcios son apócrifos para la mayoría de la gente, pero entre las principales destacan 2 que son verdaderos gigantes financieros y sus nombres son BlackRock y Vanguard. Ellas tienen intereses en todos los sectores productivos, tales como industria naviera, petróleo, acero, farmacéutica, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, fertilizantes, industria automotriz, inmobiliaria y todo lo que usted se imagine. Donde usted mire o tenga un producto u objeto en su casa, allí están sus inversiones, las inversiones de estos grupos. Y son precisamente los accionistas de estos gigantes financieros quienes dirigen el Foro Económico Mundial, quienes también financian a organismos como la OMS, la FAO, la OIT y demás organismos satélites de la Organización de las Naciones Unidas, así como organismos tales como la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, entre otros que pilotean la nave del planeta decidiendo nuestro rumbo. Allí, a las asambleas anuales del Foro Económico Mundial, acuden los mandatarios y líderes políticos de los países miembros, pero no a deliberar, sino a recibir instrucciones de parte de los amos del mundo. Sí, señores, de esos mismos que contaminan la atmósfera, los mares, los acuíferos subterráneos y también nuestro organismo con alimentos ultraprocesados y fármacos que mantienen enferma a la población. Porque el negocio no es curar, ya que perderían clientes y como consecuencia se reducirían sus ingresos. ¿Alguien cree todavía que estos señores están preocupados por mejorar nuestras condiciones de vida?
teniendo como objetivo darnos trabajo digno y sustentable para todos? Si es así, usted está listo para creer también en la santidad de Lucifer. Por su parte, el trabajo es un derecho y a la vez también es un deber. Como derecho está consagrado en nuestra Constitución y en varios instrumentos internacionales suscritos por la mayoría de los países del mundo. Es un derecho protegido de manera especial por la Carta Magna y por el Código del Trabajo, porque es el medio por el cual las personas procuramos nuestro sustento y el de nuestra familia, logrando los recursos necesarios no solo para alimentos, sino además para alcanzar también otros bienes y servicios de diferente naturaleza. La Biblia dice en el capítulo 10, verso 7 del Evangelio de San Lucas y en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 18, que el obrero es digno de su salario. Es así que las leyes establecen normativas preferenciales al trabajador respecto del empleador, como por ejemplo el principio in dubio pro operario, que pone al testimonio del trabajador en cuanto al tiempo de servicio por encima del testimonio del empleador. Además, es un deber ético y moral del padre y madre de familia para con sus hijos y dependientes, al ser responsable de su manutención y desarrollo. Y con el Estado, al constituirse el trabajador en un sujeto productivo y tributador, para que por medio de la administración pública se pueda retribuir en servicios a la sociedad. Al respecto, es oportuno citar aquel pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 16 al 21, que dice: y los fariseos le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Entonces les dijo el Señor: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo dicho, entre muchas otras razones, el trabajo es un elemento estructural en toda sociedad organizada, sea que éste se desarrolle como obrero de fábrica, empleo doméstico, oficinista, negocio propio, ejercicio profesional o de cualquier otra forma. El objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 plantea el propósito de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Noble objetivo, por cierto. Sueños o quimeras, dirían otros. Pero veamos ahora qué ha sucedido hasta este momento. ¿Qué podría afectar la coronación de estos ideales? ¿Qué podría suceder en el futuro inmediato y mediato, según el avance de la ciencia y la tecnología? La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, organismo a la vez dependiente de la ONU, plantea un trabajo decente que implica generar suficientes puestos de trabajo para responder a las demandas de la población. Pero también es un requisito indispensable que sean empleos productivos y de calidad, y que los hombres y las mujeres los ocupen en condiciones de libertad, igualdad, seguridad. Bien, el papel aguanta todo, dice un viejo refrán, y en estas reuniones internacionales donde se celebran acuerdos con nobles objetivos, los funcionarios van, se codean con sus similares de otros países, estampan su firma en los papeles, se toman la foto y luego, ya en sus países, incumplen lo acordado. Pero para que haya buenos empleos, debe obligatoriamente haber suficientes plazas de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Y debe haber, por un lado, incentivos para emprendedores y, por otro lado, leyes que protejan al trabajador lo suficiente para evitar abusos. Sin tener claro este equilibrio, cualquier promesa es un embuste. En nuestro país, por ejemplo, la banca privada muy poco apoya al emprendedor, pero sí dirige sus créditos hacia el consumo de bienes muchas veces suntuosos. En los hechos, si usted quiere financiar un vehículo nuevo
o comprar electrodomésticos, no tendrá mayores problemas. Pero si desea un préstamo para adquirir herramientas de trabajo o maquinaria para su taller o industria, le será bastante difícil. Otro problema representan las tasas de interés, que son altísimas para pagar, pero pagan una pírrica cantidad a los depositantes ahorristas. Esto ocurre porque los gobiernos se lo permiten, ya que la banca es eterna financista de los políticos y por esa misma razón siempre se promete el ingreso de la banca extranjera para que la competencia favorezca a los ciudadanos, pero todo se queda en cacareo, porque a políticos y banqueros les conviene que las cosas sigan tal como están ahora. En América Latina hay gente en muy precaria situación económica que sobrevive con menos de $2 al día. La tasa de desempleo oficial es alarmante y va en ascenso, mientras las condiciones para conseguir un empleo digno empeoran. La mayor arma que utiliza la política manipuladora es la esperanza, pero solo la esperanza, porque darle todo al pueblo no es el negocio. El negocio es mantenerlo con la esperanza de que se lo proveerá de ello. En otras palabras, mantener al esclavo dándole lo elemental para vivir es suficiente. Esa es la estrategia del populismo político, tanto de izquierda como de derecha. Esto concuerda con la necesidad del caudillo de mantener una buena imagen y confianza del subordinado, quien ante tantas promesas de bienestar prefiere creerlas porque eso les da esperanza y le da tranquilidad. Así se manejan a las masas. Permítame ser aún más claro. Un perro asume a su amo como aquel que le provee de todo. No importa que el amo sea quien decida cuándo lo encierra o cuándo lo saca, y cuándo le da de comer o lo mantiene con hambre. He allí la clave de un pretendido gobierno mundial que quiere terminar con la soberanía de los países y convertirse en el amo universal, utilizando a la Agenda 2030 como un ramo de flores que lleva el criminal para que la víctima le abra la puerta. De manera que la explicación de por qué estos señores del Foro Económico Mundial publicitan tanto sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Agenda 2030 para concretar el nuevo orden mundial, es principalmente para ganarse la confianza de los pueblos del mundo, quienes creen que a estos señores les importamos. Y no es así. De manera que el ofrecimiento de trabajo decente y crecimiento económico solo es un distractivo más para llevar adelante sus verdaderos planes. La Internet y las redes sociales están llenas de información relacionada con el tema, de manera positiva, por supuesto, para ellos, dirigida especialmente a niños y adolescentes, narradas al estilo de cuentos para niños, incluso con dibujitos tales como club de lecturas, juegos en línea y cuentos infantiles. Y otras herramientas de convicción para que sus propuestas sean vistas como posibles. Pero la realidad es que al enfrentar un futuro donde la robótica y la inteligencia artificial amenazan el empleo humano en las áreas más diversas, los puestos de trabajo se reducirán cada vez más, por lo cual ya se está hablando de un salario universal de supervivencia. Claro está, para quienes obedezcan las disposiciones del nuevo orden mundial y sus representantes a nivel global, es decir, solo para quienes se vacunen las veces que ellos decidan con las vacunas que ellos mismos vendan a los países, haciendo sus negociados. El gobierno globalista dirigido por la ONU, pero sostenido desde atrás y ordenado por los mayores magnates del mundo, debe primeramente someter a los países despojándolos de su soberanía, para lo cual simplemente se modificará la constitución política y se ubicará a personas fieles al régimen en los cargos de mayor influencia, tales como la Corte Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Legislativa, etc. Nada de lo que presenta en sus sitios oficiales la ONU y sus órganos satélites es veraz. Siempre han presentado cifras y porcentajes que no tienen ningún aval, ni deben gozar de la mínima confianza de ustedes que ya están despiertos.
cuando hablan de que el desempleo y la pobreza están disminuyendo, mientras que según ellos el Producto Interno Bruto se recupera, no les creáis. En estos mismos momentos, en África y en otros lugares del mundo, hay niños y jóvenes, y además adultos también, que trabajan como esclavos extrayendo de la tierra piedras preciosas para adornar hermosas joyas que lucen hombres y mujeres de gran poder adquisitivo. No estamos en contra de lo propuesto en este octavo objetivo como premisa, como tampoco estamos en contra de los demás, pero la propuesta no encaja con la realidad, ni con los antecedentes delictivos de los proponentes, pues estos no merecen la menor credibilidad. Oremos. Padre Celestial, abre los ojos de la gente para que vean la realidad y no crean en la voz del maligno encarnado en quienes pretenden adueñarse del mundo. Que caiga la piel de oveja que llevan sobre sus hombros para que sea revelada su verdadera naturaleza y su impudicia sea vista por todos los habitantes de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.